Hola a todos, en esta clase, que es la número 3, vamos a continuar con el equilibrio general, pero desde el punto de vista del consumidor. El resultado de aprendizaje es comprender el rol de los precios para la asignación óptima de los recursos, conjugando los conceptos de eficiencia y justicia según el segundo teorema fundamental del bienestar. Estamos en el resultado de aprendizaje número 1. En la clase pasada trabajamos con el óptimo en el sentido de Pareto y el equilibrio competitivo, y en esta clase vamos a continuar con el ejercicio que nos quedó pendiente y de ahí avanzaremos con la ley de Walras y el primer y segundo teorema fundamental del bienestar. Entonces culminemos con el ejercicio pasado. Hicimos el literal A, nos falta el literal B y el literal C. Ok, vamos a revisar este literal. Lo primero que yo les decía es que lo podemos dividir en pasos. En el paso número 1 vamos a trabajar con el primer individuo, que en este caso era A, donde vamos a maximizar su utilidad sujeto a su restricción. Entonces, aquí como para que tengan en mente, esto va a estar, maximizamos la utilidad sujeta a la restricción, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la restricción? Veamos un ratito lo que pasaba en equilibrio parcial. Nosotros teníamos aquí X y Y. Entonces lo que estamos diciendo es que hay una recta presupuestaria, algo que nos está limitando, porque podríamos consumir lo que nosotros quisiéramos, pero verdaderamente tenemos que revisar nuestro bolsillo y ver cuánto tenemos y cuánto podemos consumir. Entonces hay algo que nos detiene. Y lo que nosotros estamos haciendo en este proceso es buscar la maximización de la utilidad, es decir, representada por esa curva de indiferencia. Estamos buscando ese punto donde se intersecte, donde se toque, donde sea tangente la restricción, que es la recta presupuestaria, y la curva de indiferencia. Eso es lo que está haciendo este proceso que ustedes están viendo aquí. Ahora, lo que sucede es que, a diferencia de equilibrio parcial, donde me decían cuánto era la renta, yo decía, bueno, tengo $100, acá no me dicen cuánto yo tengo de dinero, me dicen cuánto yo tengo de cosas, de bienes. Entonces a mí en el ejercicio me dan esto, me dan WA, que son sus dotaciones iniciales. Y me dice que Ana en este caso va a tener 1, que va a ser 1 de X, y 0 del bien Y. Me están diciendo cuántas unidades de bien X y bien Y tiene Ana. Si yo ya tengo las unidades, yo podría decir, bueno, si yo las vendiera, ¿cuánto yo podría tener en el bolsillo? ¿Cuánto yo podría obtener si es que yo vendiera estas unidades? Una unidad de X y 0 de Y. Entonces, la recta presupuestaria se convierte en esto, en el precio de X por WXA, que es el número de unidades de dotaciones iniciales que yo tengo del bien X multiplicado por su precio, más WYA por precio de Y. Entonces ahí yo estoy teniendo mi recta presupuestaria, mi M, igual a precio de X por XA más precio de Y por Y. Eso se mantiene igual. Ok, una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Reemplazar WXA y WYA por 1 y 0 en este caso. Entonces lo reemplazo, aquí ya se me simplifica, me queda precio de X por 1 y acá va igual. Una vez que tengo eso, puedo hacer un artificio matemático, que es multiplicar ambos lados de la ecuación por el bien numerario, por el precio numerario que en este caso va a ser 1 sobre PY. ¿Por qué? Porque yo no voy a obtener en equilibrio general competitivo el precio de X y el precio de Y. Esto yo no voy a obtener. Ni esto ni esto. Lo que yo voy a obtener es una relación de precios. Es lo máximo que voy a poder obtener. Entonces, lo que yo estoy diciéndole aquí a la ecuación es, bueno, vamos a trabajar con una relación de precios. 1 sobre PY y multiplicado 1 sobre PY. Por lo tanto, me queda mi PX sobre PY igual a, percátense que esto está multiplicando toda esta ecuación, no una sola parte, tengo que hacer la distributiva. Por eso es importante poner este paréntesis, porque si no, me lo puedo saltar. Entonces me quedaría px sobre py más, igual a px sobre py por xa más py sobre py por ya. Simplifico lo que puedo simplificar y ahora digo algo adicional. Bueno, para poder simplificarlo aún más, yo voy a decir que vamos a cambiar la letra. Vamos a decir que px sobre py simplemente va a ser igual a p. De tal forma que se me reduce un poco más y esta restricción se hace más chiquita.
Entonces me quedaría aquí P igual a P por XA más YA. Aquí me faltó la YA. Ok, entonces esta ecuación grandota que hubiese tenido se convierte en la maximización de la utilidad sujeto a P igual a P XA más YA. Continuando, ya puedo armar mi Lagrange. Entonces tengo aquí mi utilidad más lambda y todo lo que está acá a la derecha pasa a la izquierda, pero a restar. Esto pasa a la izquierda a restar. Si alguien pone menos lambda y hace también este traspaso, pues va a encontrar los mismos resultados. No afecta sinceramente al proceso matemático. ¿Contra qué voy a derivar el Lagrange? Contra XA, contra YA y contra lambda. Entonces hago ese proceso. Aquí sería XA 1/3, XA 1/3 menos 1 menos 2/3 por Y a la 2/3. Esto se queda igual porque es una constante porque estoy derivando con respecto a XA. Menos P por lambda, ¿no? Porque sería aquí más lambda por P por XA. Entonces como derivo con respecto a XA me quedaría solamente P por lambda. Igual a 0. Y lo mismo derivo mi Lagrange con respecto a YA, ¿verdad? 2/3, X a la 1/3 se mantiene igual, YA 2/3 menos 1, menos 1/3, menos lambda, igual a 0. Y de ambos lados, en la primera y la segunda ecuación, despejo lambda. Entonces aquí me quedaría menos P por lambda igual a todo esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Y estos signos pues los puedo eliminar. Y ustedes saben que todo lo que tiene signo negativo, cuando hay una base con un exponente negativo, eso quiere decir que eso no está multiplicando, sino en realidad está dividiendo. Y ahí ya le puedo quitar el signo. Entonces ahí me queda mi lambda igual a ya a la 2/3 sobre 3xa a la 2/3 por el precio. Y lo mismo abajo, pues simplifico y ahora sí puedo hacer lambda igual a lambda. Entonces siempre en la primera ecuación y en la segunda yo despejo los lambdas para poder hacer lambda igual a lambda. Entonces aquí multiplico en cruz, simplifico lo que puedo simplificar y me queda YA igual a 2P por XA. Algo importante aquí a tener en cuenta. Este valor que acabamos de encontrar todavía no es el valor de Y óptimo, ni de X óptimo. ¿Por qué? Porque los valores no pueden quedar expresados en función de la otra variable. O sea, tiene que quedar expresado máximo en función del precio o de un número. Aparte que si se percatan, nunca utilizamos la tercera ecuación. Yo debería poder utilizar todas las ecuaciones. Entonces, una vez que yo he hecho lambda igual a lambda, el resultado que yo obtenga de ese proceso lo tengo que meter en la tercera ecuación. Ya. Entonces me quedaría mi P menos P por XA menos y reemplazo YA. 2 por P por XA igual a 0. Simplifico eso, me queda XA asterisco porque ya es el óptimo, igual a 1/3. Este resultado que acabo de obtener es el de XA. Si yo quiero obtener el de YA, me toca hacer algo adicional. ¿Se acuerdan que esto no era óptimo? Porque no habíamos utilizado nada de la tercera ecuación. Bueno, este resultado ahora lo voy a meter acá y ahí voy a obtener mi Y óptimo. Es decir, algo que es óptimo lo meto en algo que no es óptimo y se convierte automáticamente en mi YA óptimo. Entonces con esto ya termino y ya encontré mi XA y mi YA. Ahora me toca hacer lo mismo, pero todo para la utilidad de P. Entonces, asimismo, la recta sería el precio de X por WX de B más PY por WY de B igual a PX por XB más PY por YB. Esto es 0 porque esto es la dotación inicial que me dicen. No comenzó con nada en X y comenzó con una unidad de Y. Y de ahí ya puedo decir, multiplico por ambos lados por 1 sobre PY. Se me simplifica. Reemplazo precio igual a precio de X por precio sobre precio de Y. Y me queda esta ecuación final. Entonces maximizo la utilidad sujeto a esa restricción. Armo mi Lagrange, me quedaría xb a la 1 medio por yb a la 1 medio más lambda 1 menos el precio por xb menos yb. Derivo la Lagrange con respecto a xb, yb y mi lambda. Asimismo despejo de la primera y segunda ecuación lambda, acá está, ya, lambda, e igualo lambda igual a lambda. Una vez que igualo lambda igual a lambda, obtengo xb igual a yb sobre p. Es decir,
un valor de X con respecto a Y, B y al precio. Miren que aquí, bueno, pues sin querer, en vez de despejar Y, quedó despejado X. No pasa nada. Eso es indiferente. Si ustedes encuentran YB en función de XB o XB en función de YB, no pasa nada. Pero eso no es un resultado final. Saben que tengo que utilizar mi tercera ecuación. Entonces lo voy a meter en mi tercera ecuación. La diferencia es que ahora lo cambio a XB, ¿verdad? Y cuando despejo esto, voy a obtener mi YB estrella, mi YB óptimo. Eso que no es óptimo, que ya es óptimo, lo meto en lo que no era óptimo para poder obtener mi XB estrella. Entonces ya encontré todos los valores que yo necesito para poder hallar esta parte y poder encontrar XB y YB. Pero ahí no acaba el ejercicio. El paso 3 de este mismo literal es encontrar el equilibrio competitivo. ¿Y qué sucede en el equilibrio competitivo? El equilibrio competitivo me dice que el mercado se vacía, que nada sobra y nada falta. Es decir, todo lo que existe en el mercado de dotaciones que venían como maná caído del cielo, estas dotaciones iniciales, van a ser consumidas por Ana y por Beto. O sea, van a ser iguales a la suma de lo que se consuma Ana y lo que se consuma Beto en X. Entonces yo reemplazo los valores que yo acabo de encontrar, mi XA estrella, mi XB estrella, y lo igualo a la suma de las dotaciones iniciales. ¿Cuánto recibió Ana en X? Inicialmente 1. Beto, 0. Entonces, simplifico todo eso y me va a quedar a mí que el precio es igual a 3/4. Esto es equivalente a que si yo, en vez de haber hecho esto, hubiese hecho A más YB es igual a WYA más WY de B. El valor que yo iba a encontrar aquí iba a ser exactamente igual. Y eso es algo que justamente vamos a ver hoy día, que se llama la ley de Walras, que me dice que si hay, más de un mercado, basta con que uno de esos mercados se equilibre. Si es que hay dos mercados donde uno se equilibre, automáticamente el otro se equilibre. ¿Cuál es el mecanismo para equilibrar los mercados? Pues el tema de los precios, ¿no? Y estos precios van a ser iguales, no van a cambiar. Entonces aquí yo tengo que el precio es igual a 3/4. Eso quiere decir que el precio de X es 3/4 el precio de Y. ¿Cómo yo voy a dejar expresados mis ecuaciones o mis resultados, perdón, del equilibrio competitivo? Voy a ponerlos de esta manera. El equilibrio competitivo es igual a XA, que es un tercio, YA, que es un medio, XB 2/3, YB un medio, y precio de X sobre precio de Y, que es 3/4. Entonces ahí voy obteniendo todos mis resultados. Ya, porque algo me faltó también importante de mencionar, cómo obtuvimos, por ejemplo, este XB ya un valor. XB, cuando ustedes lo encontraron, era 1 sobre 2 veces el precio, ¿verdad? Pero ya tenemos que el precio es 3/4. Por lo tanto, lo reemplazamos, o sea, ya como encontramos el precio, reemplazamos en todo donde el precio no estaba. 3/4. Entonces me queda aquí 2. Extremos con extremos, medios con medios, y me queda aquí 2/3, que es el 2/3 que acabo de poner acá, ¿no? Entonces todos estos son óptimos, son todos los valores óptimos, en algunos casos no dependiendo del precio, en otros casos dependiendo del precio, y lo reemplazo este precio, pues y ya encontré todos mis valores. En el literal C me están pidiendo a mí que encuentre la curva de contrato en el consumo. La curva de contrato en el consumo está íntimamente relacionada con el óptimo en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque por concepto nos dice, y vamos aquí a armar una cajita de Edgeworth, teníamos aquí a XA, a XB, a YA y acá a YB, ¿verdad? Y nos decía la curva de contrato que era la unión de todos los puntos que son óptimos en el sentido de Pareto. Por eso digo que están como que muy bien relacionadas las dos. Esta línea que está aquí es la curva de contrato, que es lo que nos están pidiendo que encontremos a continuación. Entonces, como es una línea que une todos los puntos que son óptimos en el sentido de Pareto, partimos desde la restricción, desde la ecuación o la maximización de qué es lo que sucedía en el óptimo en el sentido de Pareto.
En el óptimo del sentido de Pareto decíamos que maximizábamos la utilidad de A sujeto a que la utilidad de B se mantenía constante. Es decir, es como que viene y nosotros, si ustedes se percatan de acá de estas ecuaciones, veamos qué pasa con, aquí está B. B se mantiene constante, ahí quietita. Esa es la utilidad de B. Perdón, falla técnica, ya. Ahí está, la utilidad de B se mantiene constante. Mientras que A está intentando hacer esto, está maximizándose mientras B se mantiene aquí quieta, A está haciendo esto. Estamos buscando, buscando, buscando hasta encontrar ese punto. Bueno, ahí la tangencia me sale medio chueca, pero está buscando ese punto de tangencia. Pero adicional a decir que se va a maximizar, que va a intentar irse lo más lejano posible mientras B se mantiene constante, hay dos ecuaciones más que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, esta Ana se me iría por acá, se me iría por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decirle? Hey, que hay una caja, que ella está dentro de una caja y que tiene que respetar el ancho y el alto de esa caja. ¿Y cómo yo le digo eso? Con estas dos ecuaciones que ustedes están viendo acá. Entonces aquí yo le estoy diciendo, mira, Ana, lo que consumas tú de X y lo que consuma Beto de X no se puede pasar a lo que existe en el mercado, lo que le tocó la dotación inicial de Ana en X y la dotación inicial de Beto en X. Y lo mismo sucede con Y. Entonces ahí yo le estoy diciendo, mira, estás aquí en este rectángulo, no te puedes pasar de los límites de esta caja. Entonces todo esto es el óptimo en el sentido de Pareto, que yo podría armar un Lagrange y me va a salir bien largo porque tengo bastantes ecuaciones. Una vez entendido esto, quiero que vean otra cosa más. Miren, de este proceso que ustedes ven aquí, que es parte de lo que está aquí, porque decimos que maximizamos la utilidad de A sujeta a que la utilidad de B se mantiene constante, es que estamos haciendo que Ana maximice su utilidad, ¿verdad? Hasta llegar a este punto, que es el punto de tangencia. En este punto de tangencia, las dos pendientes de las curvas de indiferencia son exactamente igual. Y cuando son iguales, estamos diciendo que las RMS, que eran las pendientes de la curva de indiferencia, de A es igual a la RMS de B. Este concepto que están viendo acá es lo que hacemos directamente aquí. Cuando ustedes hacen el Lagrange, hay un punto en ese Lagrange que es bastante extenso que llegan a este resultado de aquí. Entonces digamos que es un shortcut, estamos aquí cortando un poquito el camino al decir, bueno, planteo el óptimo en el sentido de Pareto para demostrar que sé de dónde sale, pero vamos a hacer la versión cortita que es la igualdad de las RMS. Entonces, en este proceso de igualación, nuevamente, aquí lo comenzamos a hacer. Las RMS era la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, y a su vez la utilidad marginal es la derivada de U con respecto a X y la derivada de U con respecto a Y. Yo derivo en las ecuaciones que a mí me habían dado inicialmente como utilidad de A y como utilidad de B, y voy a llegar a este resultado, hasta aquí. Pero yo todavía no he encontrado la línea que atraviesa todos esos puntos óptimos en el sentido de Pareto. Yo lo que estoy encontrando aquí todavía tiene muchas incógnitas, ¿no? Entonces máximo yo necesito que quede o todo expresado en función de A o todo expresado en función de B. ¿Qué otra cosa me falta? Cuando yo hago este proceso, que es un proceso más corto para no hacer todo el Lagrange, yo ya utilicé esta aquí, esta utilidad acá. Entonces me falta esta ecuación y me falta esta ecuación. ¿Cuándo las utilizo? Aquí al final. Entonces, una vez que yo tengo la igualdad de las RMS, yo digo x de A más x de B es igual a WXA más WXB, que era 1 más 0. Y despejo x de A. Voy a despejar de ambas ecuaciones a XA y YA. Si lo hubiera hecho con B, XB y YB, porque tienen que despejarse siempre igual. Y la segunda, YA más YB es igual a WYA, que era 0, más WYB, que era 1. Entonces, y despejo YA. Y eso ahora lo reemplazo, miren, acá. Entonces me queda YA es 1 menos YB, eso es lo que estoy reemplazando aquí. O sea, eso que está aquí es eso que está acá, el reemplazo.
Y esto que está aquí es esto que está acá. Y esto ya es mi curva de contrato. Esta ya es la curva de contrato en el consumo, que está expresado todo en función de X, B y Y nada más. Es decir, si ustedes hacen como en el pre les enseñaron, ¿no verdad? Cuando ustedes aprendieron a graficar la tablita y decir, bueno, si XB es igual a 1, ¿cuánto será YB? Y comienzan a dar valores y meter valores aquí para poder encontrar una respuesta. Van a encontrar varios puntos y según todos esos puntos, pues encuentran esta línea que está aquí, ¿no? Ahí me fui chueca, pero ustedes lo entienden. Ahí recién se acaba ese ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre el equilibrio competitivo y el óptimo en el sentido de Pareto entonces? Primero que en el equilibrio competitivo vemos el tema de los precios. Maximizamos la utilidad primero de A, sujeto a su restricción, maximizamos la utilidad de B, sujeto a su restricción, y luego unimos todo, luego vamos a unir todo, que ese es el proceso que hicimos, ¿no? Un proceso un poquito largo. Para el óptimo en el sentido de Pareto, que nos permitió encontrar la curva la curva de contrato, nosotros primero maximizábamos la utilidad de A, sujeto que la utilidad de B se mantiene constante, y luego las dos restricciones. Este resultado nos llevaba a la RMS de A igual a la RMS de B, y luego teníamos que utilizar estas dos restricciones, ¿no verdad? Para ya poder encontrar la curva de contrato. Entonces, una vez que tenemos eso, utilizábamos estas dos y lo encontrábamos. Estos resultados que vamos a obtener son exactamente iguales siempre que no existan externalidades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el ejercicio anterior reemplazaban los valores que habíamos encontrado en X y en Y, porque ya cuando ustedes encontraron el equilibrio competitivo encontraron unos valores, les iba a dar que aquí, aunque no tenía el precio en el óptimo en el sentido de Pareto, pues esa igualdad se iba a cumplir. Lo pueden intentar como para poder hacer la prueba. Y luego vemos un nuevo concepto que nos dice que es la ley de Wallace, ¿no? Que medio se las mencioné ahora. Lo que me dice es que si hay mercados de K bienes, solamente necesitamos hallar un conjunto de precios al que K menos uno de los mercados se encuentra en equilibrio. Es decir, si teníamos X y Y, bastaba con que yo encontrara el equilibrio en el mercado de X para que el mercado de Y automáticamente esté en equilibrio o viceversa. Los bienes en el mercado los van a adquirir quienes más los valoren y los puedan comprar. Esta ley se cumple siempre y cuando los agentes cumplan su restricción presupuestaria, es decir, que ellos consuman todo lo que tienen disponible. Y vamos a ver una pequeña demostración matemática de dónde sale esa famosa ley de Walras. Partimos nosotros de nuestra ecuación inicial, que era la restricción. Si ustedes se percatan, pues simplemente estoy pasando todo lo que está a la derecha a la izquierda, restando, y lo estoy ordenando. Estoy dejando todo aquí lo que es de X y acá todo lo que es de Y. Miren lo que pasa con el precio. Como son iguales, pues simplemente lo saco, lo factorizo y digo precio de X, abro paréntesis, X de A menos WX de A más P de Y por YA menos WY de A. Y esto que está aquí, si ustedes se acuerdan de una de las clases, decíamos de la clase anterior justamente, decíamos que esta era la demanda bruta, esta es la dotación inicial, y la resta de la bruta menos la dotación inicial me llevaba a mí a obtener mi demanda neta. Entonces ahí la estoy reemplazando por el valor de la demanda neta. Y lo mismo pasa en el mercado para B. Lo mismo pasa para B. Una vez que yo tengo estas dos ecuaciones, yo las puedo sumar. Ahí está la ecuación 1, la ecuación 2 y la sumo. Entonces me queda precio de X, XA más PY de YA, precio de X por XB más precio de Y por EYB. Despejo, o mejor dicho, aquí simplemente estoy ordenando para que esté pegadito, y saco factor común, precio de X, X de A más X de B. Y esto que está aquí es lo que se conoce como ZX, que en cambio se llama la demanda agregada.
Y en la ley de Walras me dice que esto debería cumplirse, porque nada sobra y nada falta. Entonces, si yo multiplico el precio de X por la demanda agregada y el precio de Y por su demanda agregada, eso tendría que ser igual a cero. Dado que el valor del exceso de demanda de cada agente es cero, el valor de la suma de los excesos tiene que ser cero. Por lo tanto, si hallamos un conjunto de precios al que la demanda del bien 1 es igual a su oferta, tenemos la garantía que la demanda del bien 2 debe ser igual a su oferta. Verifiquemos estos conceptos con el ejercicio. El mismo ejercicio que teníamos le añadimos dos literales, D y E. Veamos acá. Entonces me dicen primero que encuentre las demandas netas, ¿no? Y las demandas agregadas. Entonces tengo que X de A era igual a un tercio. Esos son los resultados que yo obtuve del literal anterior. Entonces esta era mi demanda bruta. ¿Cómo yo obtengo mi demanda neta? Mi demanda bruta menos la dotación. Entonces sería un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Para Y de A, YA me salió un medio, menos WY de A, eso es 0, entonces esto es un medio. Lo mismo hago con EXB y EY de B. Y luego me toca sacar la demanda agregada, que es la suma de las demandas netas de X y de las demandas netas de Y. Entonces tengo que XA más XB sería menos 2 tercios más 2 tercios y esto da 0. Y de A más Y de B, esto es un medio más menos un medio. Miren que le pongo al más para acordarme que es una suma a pesar de que aquí tiene un signo negativo. Entonces se me simplifica y me queda 0. Por lo tanto, si z de x y z de y son 0, todo esto va a ser 0. 0 igual a 0 y eso es lo que yo quería demostrar. Ahora veamos el primer teorema fundamental del bienestar. Este teorema nos dice que todo equilibrio competitivo es óptimo en el sentido de Pareto. Recuerden, esto va a ser verdad siempre que no existan externalidades. El equilibrio competitivo va a ser igual a óptimo en el sentido de Pareto. Esto significa que producto de la libre competencia, siendo los precios el termómetro del mercado, vamos a llegar a un equilibrio en el cual se hayan agotado todas las ganancias de los intercambios, por lo que la oferta va a ser igual a la demanda. Que las valoraciones de los individuos sean iguales y que las RMS sean tangentes, énfasis en tangentes, es una condición necesaria y suficiente. Sigamos con el mismo ejercicio y ahora hagamos el literal G. Vamos a demostrar si se cumple o no el primer teorema fundamental del bienestar. Entonces, este teorema, ¿qué nos dice? Nos dice que el óptimo en el sentido de Pareto tiene que ser igual también al equilibrio competitivo. Y acuérdense que del equilibrio competitivo nosotros sacábamos esta relación de precios. Eso venía de allá. Entonces ya la encontramos y dijimos que era 3/4. Aquí las RMS, pues puedo volver a sacarlo, pero puedo tomarlo del ejercicio anterior si lo hice bien. Ustedes saben que esto es la derivada de U con respecto a X y la derivada de U con respecto a Y, de Ana y de Beto. Entonces, las derivadas y reemplazo por los valores que yo encontré en el equilibrio competitivo. Entonces, reemplazo todos estos valores y ¿qué es lo que sucede? Pues extremos con extremos, medios con medios, veo que sale igual. Por lo tanto, eso es lo que yo quería llegar a demostrar, que la RMS de A es igual a la RMS de B y eso a su vez es igual a la relación de precios. El segundo teorema fundamental del bienestar, en cambio, nos dice que a partir de cualquier redistribución de las dotaciones, nosotros podemos encontrar un equilibrio competitivo, pero que sea más justo. O sea, y el segundo teorema, a diferencia del primero, el primero no ve nada de lo que es la justicia. El primero simplemente ve eficiencia. Pero el segundo teorema dice, yo también me preocupo por el tema de la justicia y hay que hacer alguna redistribución de las dotaciones. Y haciendo eso podemos encontrar un equilibrio competitivo que sea más justo. Entonces, este teorema establece que en determinadas condiciones todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto pueden lograrse mediante el mecanismo del equilibrio competitivo. Miren lo que nos dice este segundo teorema. Quiero que se fijen ahora en esta primera gráfica. Yo tengo aquí mi curva de indiferencia de Ana, que es una Cobb-Douglas, y para Beto estamos hablando que es un bien complementario porque tiene esta forma de L. Si se percatan de que está el punto de intersección donde hay tangencia, está más alejado de B y más cerca del origen de A. Están los puntos acercándose a
Entonces, en ese punto A envidia a B en X. Entonces, es Pareto óptimo, pero el segundo teorema dice, no es equitativo, porque no están consumiendo como que las mismas cantidades. En el segundo caso, fíjense que ahora están más cerca del origen de B, por lo tanto, B envidia A. Entonces, es Pareto óptimo, pero no es equitativo. Y en un punto de aquí, que están como que en la mitad, nadie envidia a nadie. Entonces es Pareto óptimo y es equitativo. Eso es lo que me dice este segundo teorema fundamental del bienestar. Este teorema separa las ecuaciones de eficiencia de las ecuaciones de equidad, porque los precios transmiten información sobre dos cosas, la escasez y la distribución. En un mercado perfectamente competitivo, la decisión marginal de consumir una mayor cantidad de un bien o de una menor cantidad depende del precio. O sea, el precio es el que se va a comenzar a equilibrar, que mide el valor que conceden en el margen a ese bien todas las personas. Entonces recuerden que cuando hablamos del segundo teorema fundamental del bienestar, estamos viendo dos cosas. Primero, la redistribución de las dotaciones que nos permiten alcanzar equilibrios competitivos, pero que sean más justos. Y segundo, el tema que los precios nos transmiten información sobre la escasez y la distribución. ¿Cuál será una manera adecuada de transferir las dotaciones con el objetivo de lograr un equilibrio más justo? Porque estamos hablando de una redistribución. Bueno, a partir del uso del mercado, de tal forma de que si utilizamos impuestos no sean distorsionadores y luego utilizamos estos impuestos de cuantía fija o también los podemos utilizar como subsidios que sean focalizados. Y eso va a ayudar a que vayan al grupo específico que se quiere beneficiar. Y aquí simplemente un resumen de los dos papeles que juegan los precios, su papel de asignación indicando la escasez relativa y su papel de distribución determinando la cantidad que pueden comprar los diferentes agentes de cada bien. Aquí hay un ejercicio que no lo voy a alcanzar tampoco a hacer en la clase presencial, más bien lo que les sugeriría es que lo hagan como parte de su tarea, que lo revisen y una vez que ustedes lo hayan revisado, pues la clase que viene les puedo decir cuánto salió de cada cosa para que ustedes verifiquen que lo hayan hecho bien, como para que puedan practicar lo que vimos en esta clase. Entonces en esta clase aprendimos la diferencia entre el equilibrio competitivo y el óptimo en el sentido de Pareto. Su principal diferencia es que uno tiene precios y el otro no, y que son iguales siempre y cuando no existan externalidades. Vimos la ley de Walras, donde un mercado lo que hacía era que si yo tenía dos tipos de bienes, por lo tanto, si el mercado de uno de los bienes se equilibraba, automáticamente el otro también se equilibra. Y el primer teorema y segundo teorema fundamental del bienestar. En la siguiente clase vamos a trabajar con el equilibrio general competitivo, pero ya no con los consumidores, sino vamos a irnos directamente con los productores.